Pero hay una forma de comprender las enseñanzas de la siguiente manera. Normalmente yo no he visto, generalmente no veo mucho en los centros que se explique de esta manera, pero su santidad Dalai Lama siempre hace mucho énfasis en que se explique de esta manera. Yo ahora mismo el orden que estoy siguiendo es el orden que su santidad Dalai Lama dice que deberíamos de usar aquí en Occidente. Y es organizar las enseñanzas de esta manera. Se organiza en tres partes principales, que es el fundamento, el camino y el resultado. ¿Sí? ¿El fundamento a qué se refiere? El fundamento se refiere al fundamento de la realidad. O sea, de qué está, cuando hablamos de recorrer un camino para llegar a un resultado, ¿no? Estamos aquí tratando de recorrer un camino, de transformar nuestra mente para obtener un resultado particular, pero eso está basado en una visión de la realidad. Entonces, el resultado y el camino se basan en una realidad concreta y en este caso se basan en dos realidades, en la realidad convencional y en la realidad última. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con realidad convencional y realidad última. Eh, sí, ahora no lo estaba pensando si lo explicaba ahora o después, ahora lo explico, si me da tiempo lo explico después y si no para la próxima clase. Entonces, en base a estas dos realidades, la realidad convencional y la realidad última, vamos a transitar un camino. El camino es lo que practicamos, básicamente. Bueno, no, mentira. El camino es lo que desarrollamos en nuestra mente. De hecho, camino en el contexto budista, estrictamente hablando, hace referencia a estados mentales. Cuando hablamos de camino, estamos hablando de estados mentales específicos. Entonces, lo que aquí nos está diciendo es que en base a la realidad convencional, desarrollamos los estados mentales relacionados con el método. El método quiere decir todo lo que no es vacuidad, básicamente. La bodichita, la compasión, el amor, la ecuanimidad, la alegría, el regocijo, la generosidad, la ética, la concentración, el entusiasmo. Todo lo que no es la sabiduría que comprende la vacuidad es el método. Y eso se desarrolla en base a la realidad convencional. Y en base a la realidad última, que es como realmente existen los fenómenos, desarrollamos la sabiduría que comprende la vacuidad, la sabiduría que comprende la ausencia de entidad inherente. Entonces, desarrollando estos dos estados mentales, por ejemplo, la bodhicitta y la vacuidad, al final todo el camino se resume en desarrollar los dos pilares, son bodhicitta y vacuidad. A veces se le dice la conducta y la visión, la bodhicitta y la vacuidad. eh, Eso nos va a dar dos resultados específicos. Al practicar la bodhicitta o el método en base a la realidad convencional, obtendremos el cuerpo físico de un Buda, o sea, los agregados físicos de un Buda. Y en base a practicar, desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad en base a la realidad última, desarrollaremos el cuerpo de sabiduría de un Buda. O sea, la mente, el cuerpo de sabiduría se refiere a la mente de un Buda, básicamente, a la mente iluminada. Cuerpo y mente. ¿Sí? Es así como se van desarrollando. Entonces, no tenemos mucho tiempo, quiero introducir la verdad convencional y la verdad última, es un poco un meneo, pero lo voy a hacer y si no, pues repetimos otra vez la próxima clase, ¿vale? Venga. Porque es muy importante, o sea, normalmente para que comprendamos bien las cuatro nobles verdades, que es lo que tenemos que hacer, hemos de comprender el fundamento de la realidad, que es la realidad convencional y que es la realidad última. Vamos a empezar por la realidad última, ¿sí? La realidad última en tibetano es Döntan Denpa, que quiere decir como la realidad verdadera, como esta es la realidad de verdad, ¿sí? Y se refiere al vacío de existencia inherente, a que las cosas no existen inherentemente, no existen por su propia naturaleza, no existen por su propia esencia. Este es el modo real en el que existen las cosas, en el que existen los fenómenos, ¿no? Y esta
Y esta se llama también realidad última o se dice que es verdadera en el sentido de que existe, en el sentido de que existen, ese es el modo en el que existe cuando es percibida por la sabiduría de la nobleza, de los seres nobles, de los seres arias. Los seres nobles o los seres arias son los que han comprendido la vacuidad. Entonces, la realidad última, por ejemplo, la realidad última de este sombrero de aquí es que carece de naturaleza inherente. Este sombrero no es un sombrero por su propia naturaleza, sino que es un sombrero porque hemos etiquetado que en este objeto que cumple la función de de cubrir mi cabeza para quitarme el sol y que tiene una visera con unas ciertas características, a eso yo le digo un sombrero. Pero nada de lo que, o sea, ninguna de las, ¿cómo diría? ¿Estos se llaman hebras o cómo se llaman? Fibras. Sí, hebra. Fibras. Ninguna de las fibras individuales que conforman el sombrero son en sí un sombrero, ¿a que no? No. El sombrero es solamente una etiqueta mental que yo pongo sobre un objeto que cumple la función de cubrirme la cabeza para taparme el sol, ¿verdad? Mm. Eso es la verdad, la realidad última, o sea, no tiene más, no es tan complicado. ¿Se Pero entiende? niega que es un objeto. ¿Qué? Niega que es un objeto. No. Esa es la realidad última. El objeto donde se ve, en la realidad convencional. La realidad convencional, la vamos a ver, la realidad primero la realidad convencional y luego la realidad convencional del sombrero. La realidad convencional, o sea, en sánscrito es samvarti, y esta y que se traduce como convención. Y indica, o sea, también quiere decir, Sambarti tiene la connotación de un velo, de algo que está velado, de algo que está un poco oculto. Indica que una realidad convencional oculta, vela la realidad, la auténtica verdad de un objeto. La auténtica realidad de un objeto está oscurecida por esta realidad convencional, por el velo de la ignorancia. La mente, la ignorancia, ¿qué es? La ignorancia es la mente que se aferra a una existencia inherente, es la mente que cree que las cosas tienen una naturaleza inherente. Entonces, cuando yo percibo las cosas a través de mi ignorancia, cuando yo percibo el sombrero a través de mi ignorancia, yo veo objetivamente ahí fuera existe un sombrero, independientemente de quien lo observe, ahí existe un sombrero, independientemente de las fibras que lo componen, de la persona que lo ha hecho, objetivamente existe un sombrero, a pesar de que en realidad no existe de ese modo. El sombrero no existe ningún sombrero independiente de todas las fibras que lo componen. ¿Es o no es? Sí. No puede haber un sombrero. Si tú le quitas todas las fibras, no hay sombrero. Entonces, las verdades convencionales no son verdad. No existen. ¿Por qué no son verdad? Porque no existen como aparecen existir. Parece que hay un sombrero ahí fuera, parece, pero en realidad es una mera proyección de mi mente que proyecta una naturaleza de sombrero, un sombrero ahí en ese objeto, sobre ese conjunto de causas y condiciones. O sea que nuestro mundo cotidiano de personas, de cosas y experiencias son verdades convencionales. Existen, pero no existen tal y como aparecen. Ujú. La verdad convencional y la verdad última coexisten sobre el mismo objeto, en este caso el sombrero. ¿Cuál sería la realidad convencional del sombrero? El sombrero. El sombrero. Sombrero. La realidad convencional del sombrero es el sombrero. ¿Qué función cumple el sombrero? Cubrir la cabeza, protegerte del sol. Cubrir la cabeza para protegerte del sol. Aquel objeto que cubre la cabeza para protegerte del sol es un sombrero. ¿Existe? ¿Los sombreros existen? Sí, Sí, ¿verdad? sí, Mm. sí. Existen. Vale. Pero como hemos dicho, la verdad convencional es como un velo, porque la verdad convencional, yo el sombrero ahora mismo lo percibo a través de mi ignorancia. Entonces, cuando yo veo este sombrero de aquí,
en cuanto lo veo, en mi mente aparece la imagen de sombrero, aparece el concepto sombrero. Pero eso, en realidad, ese concepto que aparece en mi mente de sombrero oculta su verdadera naturaleza, que es la realidad última. Uy, mira, ¿Qué ha pasado? qué magia. ¡Hala! ¡Hala! Me encanta. Oculta. A Enerich esto le hubiera flipado, se lo tiene que ver, porque le encantan las presentaciones estas. Em, la realidad última del sombrero. ¿Cuál es la realidad última? No existe. No, no que no existe, eso parece que no existe, pero ¿cuál es la realidad última? Está compuesta por muchas fibras, que son... Que está, que no tiene entidad inherente. La ausencia de su entidad inherente, la ausencia de entidad inherente de sombrero es la naturaleza última del sombrero. Eso quiere decir que cuando, a ver, de nuevo, vamos a hacer que aparezca el sombrero. Eso quiere decir que eh, cuando yo veo el sombrero parece que existe ahí fuera. Yo veo y mi mente se conceptualiza inmediatamente, sin yo tener que pensar nada, conceptualiza sombrero, existe un sombrero ahí fuera. Pero si yo empiezo, vamos a empezar a indagar un poco realmente si ahí hay un sombrero. Si yo digo, venga, yo le voy a quitar las fibras del exterior. ¿La fibra del exterior es el sombrero? No, ¿Las fibras de las alas son el sombrero? no, ¿Las fibras de la copa es el sombrero? no. ¿Dónde está el sombrero? O sea, no hay nada en el objeto que yo denomino como sombrero que por sí solo, por sí mismo, sea un sombrero. Eso, no poder encontrar. ¿Habéis visto, habéis podido encontrar un sombrero en el sombrero? No, ¿Habéis podido encontrarlo en alguna de sus partes? no. El no encontrar es su realidad última. Ese no encontrar es la realidad última. Eso es el cuando hablamos de vacío, de existencia inherente, es ese no encontrar algo cuando tú realmente lo indagas y lo buscas. Eso, en resumen, vamos a tener una clase exclusiva, clase sobre esto, ¿vale? Esto es para que entendamos el fundamento de la realidad, porque en esto, comprender esto también nos va a ayudar a comprender las cuatro nobles verdades, porque se basan en este fundamento. O sea, todo lo que aprendemos se basa en la realidad convencional y la realidad última. ¿Sí? No se puede decir que el sombrero es la unión o el conjunto de forma, material, eh, hacedor, función. No se puede decir que el sombrero es la unión y relación de todas estas cosas. De la forma y del tejido. ¿Cómo puedes decirlo? Bueno, Pero ahora tú buscas un sombrero en cada una de esas cosas. El tema es que creemos que cuando vemos las cosas y decimos, ¿no? El sombrero o el móvil o la botella o no sé qué, o yo, y nombramos las cosas, nos da la sensación de que esas cosas existen ahí fuera de forma sólida con una naturaleza propia, ¿no? Que las hace ser lo que son, cuando en realidad carecen de esa naturaleza propia porque dependen de la mente que proyecta un significado sobre el objeto. sí, Porque eso es verdad. quizá, porque quizá no sé si alguien no ha visto un sombrero en su vida, pero un marciano que viene al planeta Tierra y que nunca ha visto un sombrero, ve el sombrero y no ve en ese objeto de fibras un sombrero, su mente no lo conceptualiza como sombrero. Una mosca que pasa por tu lado cuando tú llevas un sombrero no conceptualiza eso como sombrero. O sea que un objeto sea lo que es depende de una conceptualización.
no del objeto en sí. El significado no viene del objeto en sí, el significado viene de nuestra mente, no de fuera para adentro, sino de dentro para afuera. Y lo contrario, que yo vea un cuenco y diga, mira, un sombrero, porque Claro, también me puede proteger del sol. por eso se llama realidad convencional también, porque también se establece en base a las convenciones sociales. Yo Mm, también me puedo poner el lamrim en la cabeza y digo, esto es un sombrero, pero esto niega la lógica convencional. O vale. sea, sería una mente errónea en realidad, convencionalmente hablando. Sí, sí, estamos en convencional, vale. Claro, estamos en convención. A mí me ha venido, perdona, Sí, me está Maite. que igual no tiene nada que ver, es porque estoy intentando entenderlo, ¿eh? No sabes, el cuento es, imagínate que eres un ciego, eh, o sea, a ver, imagínate que hay varias personas y a cada una de esas personas le muestran una parte de un elefante. Uno toca la pierna y le dicen que es un elefante, claro, si solo toca la pierna tendrá una imagen. Otro toca la trompa, solo la trompa, y tendrá una imagen del elefante que es la trompa. Y así sucesivamente. Es algo así, es que no me entero muy bien de todo esto. Es En cuanto a normal, Maite, que no te enteres, ¿eh? esto de la realidad, que no es realidad, vamos, no sé, algo así, o qué, no sé. No. Estoy pensando, ¿eh? Si es así o no es así. Eh, O sea, que lo que nos imaginamos no es la realidad. Cada uno tiene o sea, la imagen que yo me puedo hacer de un elefante si solo toco la trompa no es el elefante. eso es así, pero aquí lo que estamos diciendo, o sea, convencionalmente todo el mundo hemos visto en esa imagen un sombrero, ¿verdad? Sí, Todo el mundo todas hemos tenido, hemos conceptualizado eso como un sombrero. Aquí lo único que estoy diciendo es que cuando yo te digo, si ahí realmente hay un sombrero, tú dame algo que realmente sea el sombrero. Dame algo que realmente sea eso, esa esencia de sombrero, esa naturaleza de sombrero. Y cuando miramos fibra tras fibra, no encontramos nada. Como en el mala, por ejemplo, ¿no? Yo digo, esto lo conceptualizamos como un rosario o como un mala, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo en eso, convencionalmente esto es un mala. Pero te digo, vale, si esto realmente es un mala, si la naturaleza de esto realmente, de este objeto es ser un mala, tú dame algo que sea un mala, realmente. ¿Qué es lo del mala? Y yo, me das esta bolita. Digo, esta bolita no es mala, esta bolita no es mala, esta bolita no es mala. El plumero este que tiene aquí no es mala. La cuerda no es el mala. Digo, entonces, qué es lo que hace que esto sea un mala? pues Una convención, integrarlo, no sé, no sé. hay una convención, Claro, ¿no? y bueno, integrar todas las partes juntas que cumplen una función de poder hacer oraciones en base a las bolitas y convencionalmente a eso le llamamos mala. Pero su naturaleza última, o sea, la naturaleza última es que esto en realidad es un mero objeto formado por unas partes a lo que la sociedad humana lo ha concebido como un mala. Pero Sí. no os preocupéis, esto lleva tiempo, esto hay que darle vueltas y vueltas y más vueltas y mirarlo del revés y mirarlo del otro, y mirarlo por aquí, mirarlo por allá. Porque el propósito del Dharma es comprender eso, comprender la realidad última y cuando lo hagamos dejaremos de sufrir. Cuando la realidad última del yo, obviamente, no del mal.